una película nacional o por estilo, o que aparecen en TV pública, si le darían el mismo, no sé, si lo verían igual, y no. O sea, como que todo lo que está relacionado con la TV pública lo ven como que son partidarios del gobierno y no se lo tomarían tan en serio. Entonces es como es medio... Es una cosa muy loca porque es el estigma del 678ismo que probablemente haya quedado en el inconsciente colectivo, porque inclusive en la gestión kirchnerista hasta 2015, si bien había algunos programas de lo que se llamó periodismo militante, que es un tema que podríamos discutir muchísimo al respecto, porque claramente los otros medios, los medios en manos del sector privado también tienen periodismo militante, que de hecho ellos mismos lo han, o sea, los mismos integrantes de los staff periodísticos de algunos de los canales privados argentinos han usado el término periodismo de guerra, tremendo, pero es así, no voy a hablar de nombres específicos, pero hay uno de los muy famosos gerentes de noticias de uno de estos canales que utilizó ese término para hablar sobre cómo era su acción periodística durante el gobierno del kirchnerismo. Así que, digo, pero más allá de la existencia de 678, Canal 7 ya tenía una programación interesante en muchos aspectos, muy desvinculada digamos, de la mirada publicitaria o política de quien estaba en la gestión de gobierno. Sin embargo, la gente no reconoce eso como la forma del medio público, como aquello que lo caracteriza, ¿no? Muy interesante la encuesta. ¿Esos datos te los quedaste, los tenés? Sí, sí, los tengo, hice por dos vías. Una por Instagram, así pero muy cortito, y después por Google, que tiene esa posibilidad de hacer encuestas, Sí. y se las pasé como a diferentes personas, y Google siempre te hace los gráficos y esas cosas, así que lo pude. Bueno, está buenísimo, después lo veremos en el trabajo. Joaquín hace una observación que dice falta más marketing de la televisión pública, Joaquín, ¿a eso te referís? De los contenidos. No sé, ¿no tenés micrófono, Joaquín? No, qué lástima. Bueno, yo voy a intentar interpretar lo que Joaquín nos quiere decir, porque el concepto de marketing, entendiéndolo no tanto como el tradicional concepto de marketing antiguo, sino como digamos, las formas más cercanas a la lectura de datos. Hoy cada vez más se llama ciencia de datos, y es una cosa que debería llamarse ciencia de datos humanos, lo que le daría como más perfil a la cuestión de lo que anteriormente se llamaba marketing. ¿Podría usarse la información de la demanda humana, que es algo que de alguna manera está expresando Florencia con lo que nos cuenta del informe, para que el contenido sea más a medida de la sociedad? Desde ese punto de vista, a todos los canales le falta marketing, los comerciales y los públicos en la Argentina. Después podríamos hablar de cuáles son sus zonas de influencia, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ellos con el potencial de comunicación que tienen? Sí, falta. Sí. No, que yo creo que Joaquín está como en el clásico error de pensar que el marketing es solo comunicación y creo que tal vez se está refiriendo a comunicación, y cuando hablas de marketing contempla el producto, el precio, la distribución y la comunicación. Digo, son como cuatro aspectos del marketing, y tal vez lo que vos estás queriendo decir, y no lo sé, estás hablando de comunicación, digamos, como que se comunica que existen. Dice, quiero decir, si la gente pide contenidos que en realidad existen, pero no se conocen, lo que falta es difundir más ese contenido y hacerlo conocido. Sí, lo que te referís vos, Alexis, le falta comunicación de los contenidos. ¿Sabes qué? A mí eso me genera alguna duda, ¿no? No estoy tan seguro, Joaquín.
no es que falte tanta plata para comunicar qué es lo que está haciendo Canal 7. Yo he estado en alguna de las gestiones de Canal 7 y he trabajado mucho con los canales públicos. Y no me atrevería a decir que es eso solamente. Me parece que falta más marketing en el concepto general del que hablaba, del que estaba empezando a hablar yo y que redondeó Alexis en 4 puntos recién, que se refiere más a pensar integralmente las necesidades y generar, bueno, algo parecido a lo que expresamos en la materia, ¿no? Comprender el sector, en este caso a la demanda ciudadana, y con esa demanda ciudadana producir lo que se necesite para cubrir esa demanda, que no necesariamente tiene por qué ser un producto masivo, puede ser simultáneamente masivo y no masivo, ¿no? Es algo que veremos o espero que aprendamos con el tiempo. Sí, además me parece que la TV pública tiene un estigma muy fuerte y aunque se conozcan mucho de los contenidos y que se sepa que hay documentales y que hay ficción y esas cosas, el estigma como que es demasiado fuerte como que la gente vaya y la vea. Siempre van a pensar que hay un mensaje detrás. Bueno, eso es lo que me dijeron varias personas. Sí, pero es el mismo concepto que podemos encontrar cuando se habla del rol de los funcionarios públicos designados por la política, que dicen que solo piensan en sus propios intereses. Es el preconcepto clásico de la justicia en la Argentina, que solo actúa pensando en sí misma y no imparte justicia, digamos, es una justicia injusta. Es el estigma que tenemos con la policía, a la que consideramos una banda de delincuentes vestidos de azul. Es el estigma que tenemos con el periodismo en general, donde decimos que no hacen periodismo, sino que responden a sus propios intereses. Podría seguir la lista, con la iglesia, el fútbol. Es un problema, digamos, justamente si alguno de los alumnos que está trabajando el tema de televisión pública, no quiero acaparar esta charla solo con eso, porque seguramente nos vamos a poder dedicar cuando nos separemos hoy, pero decía que, un poco en la línea de lo que Bustamante cuenta en su libro, pero también en la información que uno puede buscar, y va saliendo de la práctica, que los medios públicos terminan generando algo que es necesario para todas las sociedades, que es una conciencia positiva de sí misma. Si nuestros medios nos bajan también este discurso de la permanente inutilidad de nosotros mismos y de todas nuestras instituciones que nos representan, y no va a estar bueno lo que creamos, no solo de la televisión pública, sino del resto de las cosas que nos forman, ¿no? Por suerte la universidad pública en el último tiempo viene zafando, gracias a que la gestión del actual rector lo único que hizo, creo que lo mencionamos en alguna clase, fue ordenar los papeles y hacer que todas las cosas que se producían en la universidad se presentaran. Entonces eso hizo que año a año, en los últimos años, en particular la UBA, subiera en los rankings internacionales solo por ordenar su desordenada presentación de trabajos terminados. Y eso como hizo que varias veces apareciéramos como noticia, como creciendo en los rankings, y ahora se habla de la UBA como la mejor rankeada de las universidades del habla hispana. Parecería que no somos tan malos, pero yo viví también las épocas en las que se decía que formarse en la universidad pública, como dijo Juanita Viale este fin de semana, es una pérdida de tiempo, que hay que ir a la universidad privada. Algo dicho sin ningún argumento sólido, digamos, por solo una intuición. Bueno, nada, digo, me parece que tenemos que mejorar nuestra calidad social. Nicolás dice: el problema también es que la gente
se informa con medios distintos a los que son afines a ese contenido y desconocen que ya existen. Claro, que ya existen medios públicos, entiendo, digamos. Porque no los ven. Es como el huevo de la gallina. No lo veo, no sé de qué se trata y lo juzgo por prejuicio. Ahí nos saltamos un comentario de Valentina, o pregunta-comentario, que dice: igual hubo un momento que mucha gente miraba las ficciones de la TV pública. No sé si te referís a hace unos pocos años, no hace tantos años. Claro, Sí. cuando empezaron a pasar estos que, de hecho, lo veía mucha gente, o sea, quizás de mi ambiente, y en realidad no lo miraba mucha gente, pero Claro. tipo que miraban, no sé, estaba Un gallo para Esculapio, El Marginal, y antes estaban las que eran de las obras de Walsh, eran En Terapia, no me acuerdo cuáles más. En Terapia, pero- dice Lucía también, una gran realización. Aparte, En Terapia tiene una ventaja. Los otros ejemplos que diste eran productoras independientes que producían para Canal 7. En cambio, En Terapia es un producto íntegramente hecho con el personal del canal. Eso le da, a mí, que conozco digamos, la interna, mucho más valor porque era un producto artístico o sea, con un contenido artístico de alta calidad, cuando generalmente se dice que el trabajador de Canal 7 es un trabajador que no podría hacer nunca un trabajo de alta calidad porque, no sé, están demasiado sindicalizados. Esa es la respuesta fácil. Sí, creo que le falta desde toda la vida una operación de prestigio como el de la universidad, digamos. Si Canal 7 ganase más premios y reconocimiento internacional, capaz que empezaría a cambiar el prejuicio. Hubo un pequeño periodo donde, en el inicio de Encuentro, hubo bastante consenso social alrededor de esa nueva forma que planteaba Encuentro, de contenidos sin publicidad, documentales más desarrollados, cubría una demanda, pero después la falta de no generar nuevas alternativas de comunicación, de quedarse en ese modelo exitoso durante varias temporadas, creo que cansó y que la gente se alejó un poco del formato del canal. Sí, no sé, Gaby, vos corregime, pero no sé si es casualidad, digamos, que la creación de Encuentro y Paca Paca, y que después, o sea, la figura de Tristán Bauer, y que después justamente el momento de mayor éxito en los últimos tiempos tuvo que ver con la gestión también de Bauer en la televisión pública y en los medios públicos. Sí, Digo, tal vez sí. hay una línea que pueda llegar a... Sí, yo vincularse. creo que hay, sí, hay una línea ahí, pero también hay una línea en el enorme esfuerzo que hicieron muchas productoras que surgieron al calor de Encuentro, Paca Paca, etcétera, a cierto fomento de la producción independiente. No nos olvidemos que el modelo de producción de Encuentro, y después repitiendo lo mismo porque las señales pertenecían en aquel momento a Educar, ahora es Contenidos Públicos, Sociedad del Estado, pero es, digamos, la migración de la misma empresa. El modelo de producción era producimos con productoras por fuera de la estructura, productoras independientes. Y muchas productoras independientes le agregaron una calidad y un esfuerzo que yo tengo que decirlo porque también participé mucho de esa instancia, tanto desde un lado como del otro. Creo que un esfuerzo por encima de lo que era pagado por los canales como retribución a lo que se generaba. Y eso me parece que generó muy buena masa crítica para la producción nacional. Acá siguen haciendo algunas listas. El tema de Capusotto para mí, yo creo que Capusotto es el mejor ejemplo de producción de la Argentina. Estuvo a punto de ganarse el Martín Fierro de Oro y lo merecía. Ciegas citas, también.
hice de la productora de Gastón Pauls. Sí, hubo un montón de contenido valioso, más allá de algún contenido que como otros medios intentaron mostrar, se parecía un poco más cuestionable por su perspectiva de la realidad o ciertas historias muy sesgadas. Como si, vuelvo a decir, el puntero no fuera una posición política de la ficción, digamos, contraria y tendenciosa, pero puesta en el otro lado está bien. O sea, es solo una ficción. Y la historia de, no sé, de Clarín, que fue como la más criticada de las ficciones de Canal 7, que no era de Canal 7, en realidad era de la producción del Minplan, lo de Papel Prensa, ese pequeña miniserie, fuese terrible, ¿no? Eso es malísimo, eso es muy malo porque se paga con dinero público, pero como ya vieron, y lo dice Bustamante, todo se paga con dinero público. Todos los contenidos, los comerciales y no comerciales, todos se pagan con nuestro dinero. La forma en que llega el dinero a la producción es diferente, o sea, el camino por el que llega es distinto, pero nosotros pagamos la producción de los canales privados y la producción de los canales públicos, nosotros ciudadanos, digamos. Sí, bueno, claro, pero, ahí lo que tiraste sí. ahí también, que también en ese tiempo coincidió eso, la aparición de todas las series producidas por el plan del Ministerio de Planificación. Claro. Ahí aparecieron muchísimas series, algunas cuestionables, pero algunas claro también muy buenas. Y también se programaban muchas ahí en la televisión pública. Sí, también coincidió sí. con esa cantidad de ficción que hubo en la televisión pública en ese tiempo. Sí, también es llamativo, tomando el tema de vuelta que planteó Florencia, habría que hacer una encuesta sobre el cine nacional, porque al fin y al cabo la producción de contenido televisivo nacional, digamos, por lo menos de los sistemas públicos, tiene mucho menos prestigio que la producción, que también es realizada con un sistema de financiamiento público de la cinematografía. Es raro que inclusive las mismas productoras y los mismos personajes, actores, etcétera, son más mal vistos cuando su producto sale por la televisión pública que cuando es proyectado en una pantalla cinematográfica. Es llamativo. Son estas cosas de los prejuicios de vuelta que salen a la luz, ¿no? Pero, sí. pero como contrapartida de eso, creo que Encuentro jamás tuvo un cuestionamiento respecto de la calidad, digo, prestigio vinculado tal vez a la calidad del producto. Tal vez pero, hay veces que no, digo, me parece que siempre estuvo como arriba, más allá de la afinidad que tengas o no, siempre se destacó la calidad de la producción de Encuentro. Eso es cierto, pero también se atacó mucho lo que decía Felipe Piña, el niño samba, del que hablaba Lombardi en esos términos, el niño samba. También es cierto que Encuentro aprovechó en algún momento el prestigio construido para generar algunas series que generan discusión. Ahora, quiero decir algo, cada vez que te vas a meter con la historia vas a generar discusión. El tema es que tengas datos verificables cuando haces una serie. Y además me parece que hay otra cosa, que es la TV pública está en el radar de las críticas de rating, las comparativas con las otras televisiones publicitarias, y Canal Encuentro no entra en ese radar, digamos, ¿no? Entonces las críticas pasan por otro lado. A nadie se le ocurrió nunca criticar que Canal Encuentro producía oficios, por ejemplo, que son programas chiquitos para un nicho muy acotado. Si eso lo pasás en la televisión pública, que de hecho lo hicieron, si no lo ponen en un determinado horario, les pegaban con todo. Entonces, digo, me parece que Canal Encuentro nunca entró en ese radar. Las críticas pasaban por otro lado, como dice Gaby, por el tema más político, que tampoco le podían pegar, digo, porque Samba realmente fue
un hito histórico para la población infantil, pero siempre encontraban dónde pegarle, digamos. Sí, es muy interesante el caso que trae Ceci, no me gustaría que pase de largo. Oficios, que fue una de las primeras series de Canal Encuentro, la hizo Eduardo Miñona, el padre de Sebastián Exacto. Miñona, que después siguió con la productora porque lamentablemente Eduardo falleció en el proceso entre una temporada y otra. Les recomiendo muchísimo, es un director poco prestigiado de la cinematografía argentina. Miren Flop o Sol de Otoño, dos películas de Maravillosa. enorme director argentino que no ha quedado entre los mainstream de la Argentina. Bueno, con ese genial criterio que tuvo para muchas cosas, Eduardo Miñona llevó como propuesta hacer una serie, en realidad una serie de series sobre diversos oficios. Albañilería, carpintería, electricidad, oficios. Casi todos eran, creo, por lo menos los primeros eran vinculados a oficios de la construcción, pero estoy seguro que hubo más. Y como dice Ceci, no se lo cuestionaba, pero tampoco tampoco brillaba como el contenido principal de Encuentro, porque Encuentro era más reconocido justamente por Samba, que por cierto es muy usado en la escolaridad. O sea, más allá de las críticas de Hernán Lombardi, hablen con los maestros de escuela primaria sobre el uso que hacen de Samba, y están agradecidos de la existencia de la serie. Y no solo aquellos que piensan o no piensan la historia como los que pensaban la historia y produjeron Samba, ¿no? Pero quiero volver a Oficios. Oficios tiene algo que para mí fue muy, muy interesante. Antes de que existiera, ahora se llama Contar, Educar tuvo una primera versión de páginas de stream con los contenidos de los 3 canales, que eran Encuentro, Pacapaca y Deporte. Estoy hablando del año, no sé mucho, 2012, habrá sido 2012, 2013. La primera plataforma de contenidos offline públicos fue la que produjo Educar. En ese momento, donde ya Oficios era una serie que llevaba muchos años en distancia de ser la serie, digamos, estreno del canal, por meses y meses, yo dejé de mirar las estadísticas, pero todos los meses que la miré, que fueron muchos, Oficios era la serie más vista y más descargada de la plataforma. Lo que habla de cubrir una necesidad que no siempre tiene que ver con el rating. O sea, cuando hablamos del rol de un medio público, si un medio público logra capacitar a una cantidad de gente para que pueda conseguir trabajo, obviamente que nunca va a ser un producto masivo. No todos queremos aprender electricidad. O si queremos aprender electricidad y hay 5 opciones, voy a elegir una y probablemente no las otras 4. Eso no habla de que voy a hacer un programa que tenga increíble cantidad de rating, pero habla de que el Estado gasta dinero para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, que estos puedan capacitarse y obtener un empleo de más calidad y dejen de, qué sé yo, hacer de changarines o repositores y empiecen a hacer medio cuchara en una construcción. Ya eso es un enorme resultado positivo de la inversión pública. O sea, ¿por qué vamos a medir todo en función del rating? Si para lo único que sirve el rating es para ponerle precio a la venta de espectadores en los sistemas de televisión abierta comercial. La verdad, el rating no es como intentar medir con ecuaciones del Producto Bruto el rendimiento de un basquetbolista. ¿Se entiende? No tiene el rating y el resultado de la inversión pública en la generación de contenido, no tiene sentido. Nos han engañado.
por mucho tiempo, y seguirán haciéndolo porque los medios forman conciencia, dándole valor a que mucha gente vea junta un determinado evento. Pero eso es una falsedad que lo único que hace es beneficiar la posibilidad de vender espectadores. Es solo eso. Digo, si esto lo entienden, entendieron la mitad del mercado televisivo. Buenísimo, Mentira la Verdad, dice Sí. con Darío Z, excelente programa. La verdad que Sí. se haya podido debatir, discutir filosofía, plantearse problemas sobre el ser, la satisfacción. Tanto es así que Darío también logró convertirse en un mainstream de la literatura. Sus libros, posteriormente a Mentira la Verdad, son los más vendidos de no ficción de la Argentina, por semanas, cuando salen. Me alegro mucho, me alegro realmente muchísimo que sea así. ¿Alguna reflexión más para compartir, chicos? Digo, para nosotros es un placer hablar estos temas que son centrales de la producción. No es el Excel, chicos, no es. El Excel es la traducción de cómo hacemos real lo que imaginamos, nada más. Es un proceso por el que tienen que aprender a construir. A nosotros nos importa más esta discusión. ¿Qué hacemos con los medios? ¿Qué contenidos queremos producir? ¿Qué soñamos hacer? ¿Cómo construimos contenidos que favorezcan una sociedad mejor? Esta es la discusión. No si saben o no usar Excel. Igual que hayamos conseguido que alguien pueda poner en el CV Excel intermedio, bueno, suma para la capacitación muchísimo y para conseguir empleos, como la media cuchara de oficios. Alterados por Pi, claro. Alterados por Pi es muy A interesante. mí me parece que más allá, Sí, Lucía. como que más allá de lo que se opina de la política partidaria de TV Pública y Encuentro en esa época, también eran contenidos que bastante vanguardistas respecto a un montón de temas, Samba, Mentira la Verdad, entre otros, que no solamente molestaban por el gobierno, sino también por las temáticas que se trataban. Y por ahí, justo ahora que estamos en el auge de un montón de debates, bueno, el del aborto y entre otros, de la ESI, por ejemplo, me parece que también como una línea que sigue este tipo de gobiernos, como del lado educativo, que son propuestas que están buenísimas, pero que siempre van a ser criticadas por un sector argentino que está todo el tiempo relegando esos cambios culturales que tenemos ganas de o sea, como generación por ahí, creadora de contenidos, como que la sociedad está más resignada, resignada no, al contrario, como más empecinada sí, no sé, en discutir. Sí, poner en cuestión, llamémoslo así. Sí, la nueva derecha dice que es al pedo que gastemos el dinero en eso. En los comentarios del niño Samba sobre la vida de San Martín. Insisto, no quiero, estoy ironizando y hay todo un contenido atrás de esta ironía que da para que lo expongamos mejor en otros momentos. Yo les quiero contar un poco lo que vamos a hacer hoy, lo que vamos a hacer. Perdón, quiero decir algo ya que hablamos bastante de Samba. Hay un TED, una conferencia que dio Fernando Salem, que es guionista, fue guionista de Samba, y es muy interesante porque es cortito, son 15 minutos creo, y vale la pena porque él hace la correlación entre lo que para él fue la educación y cómo llegó a crear a Samba pensando en los chicos de hoy. Y la verdad es que me parece súper rico. Nada, es un dato de color, pero me parecía que estaba bueno. Si lo buscan, es un TED corto que está en YouTube. Sí. Guada, ¿podemos subirlo al canal? Ceci, ¿se lo mandás a...? Sí.
y de paso lo dejamos como material complementario. Dale. Dale, lo busco. No, si lo tengo acá, el link, ya te lo paso. Alguien pide que no adoctrine yo. Juan Manuel. Alejo dice que siempre te van a gritar adoctrinamiento. Bueno, termino entonces porque Juan Manuel, ¿estás en mi grupo, Juan Manuel? Te acabas de comprar un problema. Quería decirles, con respecto al día de hoy, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar un ratito más a dudas, compartir y respuestas, si alguien quiere decir algo más. Vamos a trabajar en 2 comisiones durante el día de hoy. Vamos a pasar de aquí a las comisiones que habitualmente trabajamos, las de historias breves y las de televisión. Después de eso vamos a separarnos a su vez en las comisiones temáticas con cada uno de sus docentes individuales para charlar sobre el desarrollo de los trabajos de investigación individual, para poner en común alguna información. Así que es probable que hoy terminemos inclusive un poquito más temprano. Vamos a ver cómo se desarrollan el trabajo en los grupos, pero vamos a ponernos como un poco al día con eso. Nosotros, como les contamos desde el principio, estamos tratando de generar cada vez más horas de reflexión, charla, trabajo, aplicación, y que la materia teórica se corra un poquito al espacio offline. Para la semana próxima vamos a hacer una clase en donde vamos a reunir los conceptos de prospectiva, digamos, vamos a intentar elaborar con información y algunos conceptos de los que venimos charlando, vamos a hacer una clase de prospectiva sobre el sector audiovisual. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Donde incluiremos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y su dificultad para la unificación con la Ley de Comunicación, el estado del enjambre del manejo de los medios en la Argentina, producto de esto que acabamos de decir, por qué TikTok está siendo obligada a ser vendida en Estados Unidos y en otros lugares, qué esperamos de la alianza de Twitch y sus modificaciones con Prime, como hemos hablado en algún momento. ¿Será Google el dueño de todos nuestros contenidos en el futuro? ¿Qué pasa con las grandes cadenas internacionales y la producción de contenido de alto valor o alta inversión? Nada, temas sencillos sobre prospectiva que nos permitirán charlar un rato, o sea, cruzar algunos conceptos con algún nivel de diálogo entre nosotros, profesores, y ustedes, alumnos, también, que ya algo han aprendido con esta pequeña experiencia que venimos haciendo los viernes. Y la siguiente semana tendremos que tener los artículos terminados y los trabajos prácticos terminados también, de manera tal que podamos hacer los coloquios individuales para cerrar las evaluaciones generales e individuales de toda la cátedra, que la semana del 11 tiene que estar presentada por nosotros a la facultad. Es el panorama que nos queda, así que con este cronograma les doy tiempo a algunas preguntas, dudas, etcétera. ¿El coloquio sería el 4 o el 11? El Porque habían coloquio, dicho que era el 11. el coloquio en principio es el 11 mismo, o sea, el día de cierre de actas. Son 12, o a veces menos, 11 coloquios. Perdón, Juan Manuel, sí, entendí que era una broma. Yo también lo estaba haciendo.
la idea nuestra es que en el mismo momento hagamos coloquios y cierre de notas y cierre de la experiencia de este cuatrimestre. Apretado, por cierto. Sepan que vamos a cerrar un cuatrimestre con 4 clases menos de lo que normalmente solemos tener. Pero bueno, no nos quejamos. Nos parece que, yo por lo menos creo que hasta acá venimos con una experiencia, para mí, razonable. Grupos de TV ya tienen su Meet y grupos de historias breves también. Sí. Vuelvo a preguntar, ¿alguna duda más, tanto sea operativa como existencial? Una cosa más digo yo, la semana que viene, hacia el fin de la semana que viene, vamos a estar subiendo una charla que tuvimos con el secretario general del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, del SICA, que es evidentemente para todos, no solamente para los que están haciendo historias breves, porque él nos explica el funcionamiento del sindicato y los puntos más importantes del convenio colectivo de trabajo que los va a amparar a ustedes como técnicos toda la vida, mientras trabajen en cine y publicidad, y al momento de hacer los presupuestos y de armar carpetas y demás, es fundamental que puedan comprender los puntos más importantes, porque si presupuestan mal, ya lo habrán visto en los grupos, después se les van del presupuesto. Si no calcularon que tenían que pagar aguinaldo y vacaciones, por ejemplo, se les va a desbandar el presupuesto y lo van a tener que pagar igual porque es una cuestión de ley. Así que bueno, hacia el fin de semana estará ya editada esa charla, y la subiremos. Sí, que es una clase también. Sí. Wanda pregunta qué se va a evaluar precisamente en el coloquio. Mira, precisamente no podría decirte, ¿sí? Puedo decir con cierta precisión de lo que se trata, es de revisar varias cosas. Primero, que hayan leído los textos que proponemos, interpretando, digamos, el sentido que tienen esos textos en la materia. Después, que hayan estado en clase y comprendan los conceptos que hemos visto en clase, que hayan realizado el trabajo práctico y por lo tanto sepan algo del trabajo práctico, algo no, conozcan el trabajo práctico que su grupo ha presentado, de manera que le podamos hacer alguna pregunta sobre ello y nos lo puedan responder. Y finalmente, alguna cuestión sobre el trabajo práctico individual, que va a ser más sencillo de charlar, porque como lo curamos individualmente y el coloquio lo vamos a hacer individualmente, eso va a estar muy fácil de resolver. Probablemente con el trabajo en sí presentado sea suficiente. Podrá hacerse alguna pregunta como para verificar que no haya sido escrito por un escriba a pago. Caro dice que no se queda en clase, la entrega final de los trabajos es la semana que viene o la próxima. Ustedes, historias breves, tenían que presentar... No me quedo... ahora sí. Tenían que presentar los presupuestos. En televisión estamos en esa misma etapa. Si los presupuestos se terminan de elaborar en el transcurso de la semana, la verdad es que yo quisiera tener una entrega final la próxima, o sea, la que viene no, la otra, ya definitiva en todos los casos. Creo que estamos en condiciones de acercarnos a eso. No sé cómo lo ven todos, pero si es así, deberíamos tener entrega algo así como final el día 4, ¿no es cierto?
Lo mismo que los artículos, deberían estar terminados para el día 4, esperemos que antes. Sí, yo creo que antes, porque si ante cualquier problema no tienen tiempo, sino. Sí, lógico.